el proyecto como tal, pues surge de una necesidad que tiene el Mambo, pero que tienen muchísimos museos alrededor del mundo y que tiene que ver con cómo toman decisiones y establecen prioridades para la conservación de sus colecciones. Aquí están viendo imágenes de distintos museos en distintos lugares. De hecho, el ICROM, para los que no lo saben, es el Instituto Internacional de Conservación, que es un organismo técnico asesor de la UNESCO en temas de conservación. Realizó una encuesta y descubrió que el 95% de los objetos de las colecciones de museos en el mundo se encuentran en depósitos, justamente. Y es el lugar donde son más vulnerables, ¿no? No sé si recuerdan hace 15 días la noticia de la National Gallery en Londres, donde en efecto pues se han robado sistemáticamente miles de objetos de la colección que estaban precisamente en depósito. En 1934, en Madrid, lo que en ese momento era la Liga de las Naciones se reúne para hacer un documento que alerta sobre el problema de los depósitos en los museos. En 1979 la UNESCO hace su primer documento sobre los depósitos en los museos, llamando la atención sobre la gravedad del problema. 2011 el ICROM saca una resolución, 2016 salen unas recomendaciones y hoy en el 2023 sigue siendo un problema mundial. Parte de ese problema tiene que ver con cómo se toman las decisiones, cómo se establecen las prioridades y cómo los museos han ido estableciendo sus colecciones fruto de un coleccionismo. Tienen una cantidad de objetos que no se sabe por qué están allí, cómo llegaron allí, por qué hacen parte de la colección, cómo desarrollan la misión del museo, objetos que incluso podrían estar mejor en otros museos. Y objetos además, en el caso de las colecciones públicas, que tampoco se pueden dar de baja dentro de los inventarios y los registros de las colecciones. Entonces, ante ese panorama, y considerando además que pues los museos parten de una lógica un poco paternalista en donde todos los objetos de la colección valen lo mismo, ¿no? Todos los hijos se quieren igual, cuando realmente sabemos que todos los museos tienen objetos que son, como estamos viendo en esta imagen, mucho más llamativos, mucho más relevantes, desarrollan mejor la misión. Por otro lado, el ICROM, a partir sobre todo del año 2008, que fue la crisis económica global, pues justamente pensando en mejorar el proceso de toma de decisiones, propone una metodología que es la gestión de riesgos de colecciones para ayudar a los museos a que tomen decisiones basadas en el riesgo. Dentro de esta metodología, una parte importante es el análisis de los riesgos y para hacer ese análisis, una de las preguntas que se debe responder es, ante un determinado escenario de riesgo, ¿cuánto valor pierde toda la colección? Eso mide realmente es la extensión del riesgo. Sin embargo, esa pregunta no se puede resolver si no se sabe cuánto vale la colección, cuánto vale en términos culturales, ¿no? O por lo menos cuáles son los objetos más valiosos o más representativos o más relevantes dentro de una colección. En el año 2013, trabajando precisamente con ICROM, con Ibermuseos y con el Museo Nacional de Colombia, se hicieron unos pilotos aquí en Colombia, pues que sirvieron para otros museos en otros lugares del mundo, probando metodologías para la valoración de las colecciones. Digamos que esas metodologías, y esto lo pueden encontrar en la página de Ibermuseos, es una publicación gratuita que hicimos con el profesor Mario Omar Fernández, e insisto, con el Museo Nacional de Colombia, en ese momento la Red Nacional de Museos, el ICROM e Ibermuseos, que fueron los que quisieron también utilizar esta herramienta y ponerla a disposición de muchos museos que tienen este problema, que como les he dicho, pues es un problema bastante frecuente. Sí, sí. Se llama valoración de colecciones. Sí, una herramienta para la gestión de riesgos en museos, ¿no? De hecho, hay bastante bibliografía sobre este tema, sin embargo, es un proceso complejo, es un proceso difícil y en muchas colecciones es un proceso que requiere de una investigación, requiere conocer las colecciones
para saber cuáles son los objetos más relevantes o los grupos de objetos más relevantes, ¿no? Entonces, el sentido de esta metodología es precisamente establecer esas diferencias y poder expresarlas además cuantitativamente a través de una cosa que se llama un diagrama de valor de la colección. ¿Para qué? Pues para priorizar aquellos objetos que son más importantes en términos de su gestión, de su conservación, de su cuidado. Digamos que los diagramas de valor de la colección parten de un enfoque sistémico, en donde el 100% del valor de la colección pues está distribuido en la totalidad de las obras y en algunos casos también de los edificios, ¿no? El tema es ese 100% cómo se distribuye, ¿no? Por grupos de objetos, por categorías de objetos, por tipos de objetos. Entonces ahí es donde entra el proceso necesario de investigación. En el caso del Mambo, el Museo de Arte Moderno pues empieza, digamos, en 1955, entre comillas, porque empieza cerrado, con la figura de Marta Traba, indiscutiblemente como cabeza visible de esa institución, ¿no? Como cabeza visible del museo. Obviamente en los años 50 pues la modernidad es esto, ¿no? Es pintura de caballete, yendo hacia la abstracción. Aquí tenemos Pedronel Gómez con su obra Barequera, que es la primera obra que ingresa a la colección del Mambo, y al otro lado Roda con su exposición Tumbas en 1963, esta es la tumba número 11, así se llama esta obra, y es la exposición inaugural del Mambo, ¿no? Realmente por eso el Mambo está celebrando este año 60 años, pese a que abre en el papel en 1955, ¿no? Pero realmente la primera exposición que hace es en 1963. Pero el museo va cambiando sus fronteras y va cuestionando también ese concepto, digamos, de modernidad, ¿no? Llega otra generación de artistas como Bernardo Salcedo o generaciones más nuevas como Cano, ¿no? Que están viendo acá en esta obra. Lo que voy es que la modernidad se ha ido expandiendo, se ha ido cuestionando, se ha ido revisando, y esa revisión ha hecho que la colección del museo vaya cambiando a lo largo del tiempo. Vaya cambiando en términos no solo de lo que significa o lo que se entiende por modernidad, sino también por el tipo de objetos, el tipo de colecciones que empieza a recibir. Entre otras, pues escultura, grabados, fotografías, ensambles, técnicas mixtas, es decir, eso va cambiando en el tiempo. Hoy en día el Mambo tiene una colección, pongo el asterisco porque es una colección que sigue creciendo, de 4.706 obras, y que, como digo, esas obras responden precisamente a la historia del propio museo. Aquí están viendo cuando el museo quedaba en la sede de la Universidad Nacional y cuando por fin comienza a construir su sede propia en los años 80 gracias a un proyecto del arquitecto Rogelio Salmona. Ahora, lo que nosotros hicimos metodológicamente fue, desde un punto de vista museológico, analizar esa trayectoria del Mambo. Esta imagen me gusta mucho porque es en un salón Atenas. Para los que no sepan, los salones Atenas fueron un invento de Eduardo Serrano como curador. ¿Para qué? Para lograr dar un impulso al arte joven en Colombia, y sirvieron mucho porque muchos de los artistas que participaron en esos salones dejaban obras de la colección en el museo, y así fue creciendo la colección en un momento en donde el museo pues no tenía recursos para adquirir obras, ¿no? Una política de adquisición a través de la compra. Después eso cambia en el tiempo, pero lo que hicimos fue ver esa colección a partir de estos aspectos. Estos aspectos son aspectos generales de cómo se ha ido transformando el museo. Desde luego la administración, pues la misión del museo ha ido cambiando y por tanto la colección también se ha ido adaptando a esos cambios, el ordenamiento, las políticas de adquisición, los procesos de gestión de las colecciones, ¿no? De inventario, de registro, su sede, los espacios, la mirada curatorial, que en el caso del Mambo ha marcado mucho el tipo de objetos que ingresan, y lo mismo pues el relacionamiento del museo hacia afuera, ¿no? Es decir, hacia relaciones nacionales, internacionales, en fin. Con todo esto, pues entre 1955 y este año, que es el 2023. A partir de ese proceso, lo que nosotros hicimos fue establecer unos momentos o unas etapas donde vemos que hay rupturas, donde hay transformaciones fuertes, ¿no? Y que la colección va respondiendo a eso.
Y hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en este primer periodo, ¿no? Esta primera etapa que nosotros llamamos imaginar un museo moderno, ¿no? Lo llamamos así porque realmente es un sueño que tiene Marta Traba, ¿no? Se imagina un museo y ese museo logra ponerlo en la práctica, digamos hasta 1974, que es cuando entra Eduardo Serrano, cuando aparece Gloria Sea, ¿no? Ya hoy aparece un poco antes, pero es un momento de transición donde hay una política de adquisiciones que cambia, ¿no? Y Marta Traba, pues paulatinamente, pues va perdiendo preponderancia dentro de lo que es el propio museo, ¿no? El propio Mambo. De ese momento, de ese primer momento, después de pues, precisamente revisar todo el inventario, revisar las obras, pues hay más o menos 188 piezas, ¿no? Era una colección muy pequeña. De 1974 hasta 1994, esto se multiplica casi 100 veces, ¿no? Es decir, el museo termina en los años 90 con una colección de 2.500 obras, más o menos, pero el núcleo de la colección es una colección muy pequeña, ¿no? Que, insisto, responde fundamentalmente a la mirada crítica de Marta Traba, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Sofía Aguilar y yo pues hago parte, como les comentó David, del equipo de investigación de esta valoración. Y mi labor acá es contarles un poco de manera, digamos, cronológica estos primeros años del Mambo. Cómo Marta Traba se imaginó un museo y terminó por crearlo. Bueno, pues Marta llegó en 1954 a una Colombia distinta, a una Colombia marcada por el estado de sitio, por el gobierno de Rojas Pinilla y por un mundo del arte que bajo los estándares, digamos, hegemónicos, canónicos del arte dominante, que pues en ese momento era el europeo y ya estaba cogiendo mucha fuerza el estadounidense, pues estaba prácticamente en las tinieblas. Entonces pensemos que Colombia como país pues se constituyó siglo XIX y la academia que digamos en Europa o en otros países digamos más que progresaron más rápidamente, progreso entre comillas siempre, en América Latina tuvieron academias principios del siglo XIX o incluso finales del siglo XVIII. En Colombia ya fueron finales del siglo XIX. Entonces pensemos que el proceso que se daría, que digamos en Francia, el impresionismo comenzó en 1860, a Colombia llegaron estas ideas con Andrés de Santa María calculando 1900, primeros años del 900. Entonces Marta se dio cuenta de esto y como que le entró una preocupación por preguntarse qué es el arte colombiano y qué es el arte colombiano moderno, porque pues bajo sus concepciones de lo que era la modernidad, los primeros modernos que nosotros ahora entendemos como precursores, Ignacio Gómez Jaramillo, Pedro Nel Gómez, Luis Alberto Acuña, Débora Arango y Gonzalo Ariza, tal vez no entraban como dentro de su concepción de la modernidad. Entonces ella al llegar y comenzar a trabajar en la Universidad Nacional, se encontró con un grupo de intelectuales que compartían esas preocupaciones y compartían esta necesidad de definir qué era lo moderno, y ella se tomó la vocería de lo que después ella definiría como la modernidad colombiana. Y sumado a esto, un fenómeno que caracterizó la sociedad, sobre todo la élite bogotana de los años 50, 40 tardes, era la necesidad de establecerse como una metrópoli, establecer a Bogotá dentro del mapa global. Y pues, ¿cómo se puede establecer un país dentro del mapa global? Un país que no tiene pues, una industria preponderante, que no tiene tampoco los recursos para convertirse en una potencia, pues a través del arte. Entonces, si quieres, seguimos. Marta Traba se tomó la vocería y en el año 1955
no solo ella se había dado cuenta de la necesidad de instituir un museo serio, un museo que pudiera mostrar y definir lo que era la modernidad en Colombia, sino que también Aurelio Caicedo Ayerbe, ministro de Educación bajo el gobierno de Rojas Pinilla, le siguió la cuerda y se dio cuenta que tenían que montar una institución que realmente representara los valores, pues, de la modernidad en Colombia. Y así fue como con el decreto 257 del año 55, el gobierno decidió financiar lo que hoy conocemos como Mambo, que en ese momento era solo MAM. Y a la cabeza, a pesar de que en el imaginario colectivo Marta Traba como la primera directora, realmente el primer director fue el arquitecto Gabriel Serrano Camargo. Y de hecho en su oficina fue donde estuvo la primera sede del Mambo, porque como ya veremos, el tema de la sede del Mambo, incluso 40, 50 años después de que se inauguró la sede de Salmona, tiene como esta carga consigo tensiones que no se han podido desprender desde desde el inicio. Y bueno, el tema de estar financiados por un gobierno, y sobre todo un gobierno de corte, pues, militar como el de Rojas Pinilla, eso implicaba muchas limitaciones al momento de elegir qué obras podían entrar o no a una colección. Sumado al tema de la falta de sede, pues la colección del Mambo comenzó siendo bastante limitada, y además pues las materialidades eran las más prácticas de transportar. Pintura, predomina la pintura, y eso lo podemos ver corroborado en números en la colección. Y esto se sumó a que este tema de la colección pequeña se sumó a los problemas de ideologías entre quienes estaban tratando de crear la colección y quienes estaban financiándola, y por eso casi desde el principio se cerró por 2 años el museo. Marta no estuvo trabajando durante esos años en la institución, hasta que en el 58 lograron revocarle el carácter oficial, que eso fue lo que dio paso a una construcción de lo que conocemos hoy como museo. Pero Marta solo llegó oficialmente, si bien ella estaba desde un principio, estaba pues sembrando las bases de lo que iba a ser el museo. Ella solo asumió el cargo en el 62, y durante esa época es cuando se evidencia la Marta Traba más formalista, influenciada por los presupuestos del arte norteamericano y sobre todo lo que debería ser un museo de arte. Entonces ya el MoMA se vuelve el modelo, la idea de un arte panamericano sin nacionalismos, apolítico, dominado por la formalidad, es lo que termina por guiar la ruta de Marta con el Mambo. Y ahí ya se establece claramente el propósito del museo, como la idea, que es, por una parte, abrir el campo de arte en Colombia. Entonces es volver a Colombia un centro que se relaciona con Latinoamérica, que no está solamente cerrado en de costumbrismo o temas muy locales, sino que es global, es formal, y además de eso, pues está la idea de definir los que son claves, los que mandan la parada en el tema del arte moderno. Y bueno, esta ideología de Marta se terminó manifestando en lo que sería, como mencionaba David, la primera exhibición del Mambo, el 31 de octubre de 1963, que fue Tumbas de Juan Antonio Roda. Y a pesar de los problemas de financiación, a pesar de la inestabilidad de espacio, Marta terminó por abrir pie a lo que básicamente definió la historia del arte en Colombia del siglo XX, que son pues los artistas más reconocidos en unos primeros momentos, pues Obregón, Roda, pero también Botero, Beatriz González, y ya pues como veremos más adelante, a pesar de que en este momento parece una Marta muy cerrada en su perspectiva formalista, pues ya ella después terminó dándole paso a proyectos de exploración plástica como la instalación sonora de Jacqueline Nova, que pues realmente fue como un punto de quiebre dentro de lo que es el arte en Colombia.
¿Quieres decir? El tema, bueno, sí. Yo mencioné la palabra política cuando hablé de la ideología de Marta en estos primeros años, que bueno, después cambió y ya eso no fue estático, pero es muy interesante que a pesar de que ella estaba importando estos modelos de lo apolítico como puramente estético, puramente color, forma, realmente en Colombia el fenómeno del arte apolítico nunca se dio. Si bien no era explícitamente político siempre el arte, igual operaban bajo la mesa siempre discursos que estaban involucrando el tema social y que realmente pues no se pueden ignorar y básicamente definen lo que es la historia del arte en Colombia. Si quieren seguir. Listo. Hola, yo me llamo David Julián y en este como segundo bloquecito yo quisiera problematizar mucho ese juicio sobre la modernidad y que era precisamente como pues lo que se observaba como moderno. Entonces, esta obra y esta pieza pues de nuevo corresponde como a la primera exposición que el Mambo tiene formalmente, pero me parece denso, ¿no? Como que es un español, es un extranjero que recién pues viene a Colombia, está llegando, está también como pues marcando la parada en la academia, es director de esta escuela de hecho, y es arte abstracto, ¿no? Entonces es raro, o pues no raro, sino muy significativo que precisamente esa primera exposición del Mambo comience con un arte que pretende no decir nada en términos narrativos, pues más allá del color, claro que tiene su propia narrativa, pero también una tradición que es ajena a la colombiana, es muy fuerte, ¿no? Es como él a la larga aprendió a pintar y aprendió a componer a través de la tradición incluso ya abstracta que estaba en Estados Unidos y toda la anterior europea. Entonces, pues es una postura, y es una postura bien también como irruptiva precisamente. Ahorita de todas formas estábamos hablando que igual necesitaba Colombia cierta terquedad, como cierta figura que en verdad tuviera como esa capacidad de generar una ruptura, porque si hay algo que es difícil en las décadas anteriores es marcar hitos, y a la larga Marta Traba pues sí es un hito, y sobre todo como por su terquedad, ¿no? Como por la energía con la que pues como se preocupaba por impulsar como las tendencias y explicarlas y como democratizarlas y sobre todo pues a los artistas mostrarlos. Estos por ejemplo vienen como, me preocupé por seleccionar como las obras que hicieran parte de la colección del Mambo en su gran mayoría y pues quiero ir como a estas dos personas como protagonistas, Negrete y Villamizar en los 50, y también precisamente señalar que ellos estaban en Estados Unidos en estas décadas. Compartían taller con Agnes Martin, que es una pintora pues impresionante. Eso también es una postura de clase, ¿no? Como postular como los válidos modernos a las personas que están a la larga teniendo su producción en Estados Unidos junto a los artistas internacionales más importantes del momento, pues a la larga es dar por sentado un montón de vainas y un montón de cómo ellos llegaron allá y también pues dirigirse mucho y como afianzarse mucho a esa situación de poder que a la larga pues como que Estados Unidos le facilitaba pues a las tendencias estéticas por todo el aparato crítico que allá había. Acá habían 3 críticos, Angel, Casimiro y pues habían máximo 3. Este paralelo pues precisamente David Smith, un escultor del expresionismo abstracto, pues siento que va teniendo como también como una relación formal con por ejemplo como lo que Edgar Negrete hace en esa época o Ramírez Villamizar, que también son vainas súper minimalistas, es la época como más, a mí me gusta mucho la de ellos dos y precisamente como que se nota mucho el haber estado en Estados Unidos, incluso cuando ellos pasan después a revisar los temas precolombinos, eso ya es como en los años 80, esta influencia es como extranjera, entonces continuamos con lo extranjero, ¿no? Ella tiene, pues como lo mencionó Sofía y David, una predilección hacia lo abstracto, ¿no? Como hacia el orden abstracto, que el color como que empiece como a transmitirse por sí mismo y pues esa precisamente es como toda la herencia que tiene el expresionismo abstracto en ese momento. Yo igual pues quería como hacer este paralelo también como para mostrar de dónde viene y como más o menos hacer un poquito evidente esa tendencia de la pintura por la pintura misma, pues que es norteamericana, entonces eso a la larga también nos pone pues en una situación política
pues muy explícita, porque aunque a la larga se hable como de un arte apolítico, digamos, hacer expresionismo abstracto en Estados Unidos cuando estaba sucediendo en Vietnam es sumamente político y es una posición política que asume el pintor, de ignorar lo que está sucediendo y concentrarse en lo que está al frente de él y ser envidioso. Y está bien, porque esa es la labor del pintor, pero eso es político. Y eso también es lo que se asume acá, en plena etapa de la violencia además, ¿no? Y sobre todo, pues traje el ejemplo de Fernando de Cislo porque me parece también importante, o sea, recalcar que a la larga en Colombia se estaba teniendo también una visión, o se estaba tratando de tener una visión con Marta Traba de lo latinoamericano. Entonces que precisamente los artistas latinoamericanos que empiezan como a llamar la atención, pues son los que siguen continuando como esta tradición abstracta, como no narrativa, como muy concentrada en el color y todo eso, desde lo latinoamericano. Y a la larga eso también incluso va formando un mercado, un reconocimiento, pues no sé. Pero por ejemplo, Fernando Decis lo vamos a ver en 50 años en el arte en Colombia, es alguien que no se va, incluso podría tener como un segundo estadio en este país antes que en Perú. Por favor. También, por ejemplo, a mí me gustaría mucho señalar que la figuración que Marta a la larga como que Marta Traba como que impulsaba sí estaba muy mediada como por el color, como por la abstracción, es decir, no era una figuración como ahorita más adelante la vamos a ver, que precisamente era la tradición que venía como desde hace rato, sino es como, ok, si vas a pintar algo como que tenga como un pescadito o algo así, hazlo muy abstracto y concéntrate en que el color sea como impresionante y todo esto, pero por ejemplo eso también pasaba con Wiedemann, ¿no? Los cuadros de Wiedemann están siempre como en esta postura entre la abstracción y como entre lo figurativo, hay unos que se van solamente a la abstracción, hay otros que se van solamente a lo figurativo, y Obregón, sobre todo en estos años, acoge mucho ese problema, precisamente como de darle a la imagen y como a las imágenes y a los paisajes que él quería, pues una fuerza cromática, pues una fuerza, sí, una potencia a partir del color. Entonces, bueno, ya acá precisamente es empezar a revisar lo que se dejó atrás, lo que marca, lo que a la larga Marta empezó como a ignorar y eso tiene unas consecuencias fuertes, unas consecuencias que pues hoy incluso se sienten, por ejemplo, en el mercado del arte, o sea, todo lo que sucedió y cómo estas posturas fueron tan radicalmente tomadas que cambiaron en dos la historia y la perspectiva de la historia del arte en Colombia. Entonces, por ejemplo, pues esta diapositiva también, por ejemplo, me parece interesarla por la forma en la que se muestra el cuerpo, ¿no? Como una forma tan, pues, por supuesto, mexicana y como visceral, ¿no? Como el cuerpo también, como que incluso puede representar como una situación social, unas vainas como que los muralistas mexicanos, que a la larga son como obviamente los antecedentes del muralismo antioqueño, pues se encargan de volver robustos. A la larga el muralismo mexicano es uno de los movimientos más importantes de la historia del arte, como que a partir de ahí se genera el expresionismo abstracto y todo el problema de la escala, pero digamos en esta situación no son unos cuerpos tan tratados como para salas, ¿saben? Como no son unos cuerpos bonitos, son unos cuerpos como que obviamente están intentando como expresar algo, muy burdo además, ¿no? Y definitivamente son ignorados en esta primera revisión, como por supuesto pues toda la tradición del muralismo mexicano. Ahora, hay un problema, y esto ya es como un problema, o el desarrollo del problema un poco más específico, y es que esa postura pues limita, sobre todo limita la lectura del arte en Colombia de esa generación, porque entonces Marta Traba viene y dice como, ok, no, hoy es el día 1, y entonces pues no es cuidadosa con saber que a la larga pues un artista como que empieza a apropiar desde pequeño, desde su infancia, desde lo que ve, desde las catedrales a las que va, desde los murales y todo esto. El caso de Botero es explícitamente como, o sea, se relaciona de una manera muy concreta y muy directa con el muralismo como antioqueño en esos primeros años, es decir, de ahí sale el volumen de su contacto con Ignacio Gómez Jaramillo, con Pedro Enel Gómez, es de ahí de verdad como de donde empieza incluso como a formarse una fórmula boteriana, pero el problema es que a la larga Marta Traba en esos primeros años de Botero solamente hablaba del color y como del expresionismo abstracto, e incluso como al principio el color era como el protagonista y después ya fue como la forma, ¿no? El volumen que ya había como por Cuevas y como por todos, por Pablo Ushelo, pero es decir, como denso precisamente referenciar a Pablo Ushelo por los viajes que Botero tuvo a Europa antes que referenciar a Ignacio Gómez Jaramillo, cuando además la composición como que lo hace tan evidentemente pues clara esa química en términos de imagen y composición. Entonces a la larga pues
se limita y se recorta y se castra un poco la obra, la lectura de la obra de un artista pues como Botero, por ejemplo. Entonces, pues bueno, estas ya son como un poco más ampliadas las primeras modernidades que ella también decidió decir como, uff, acá no pasó nada. Y pues Andrés de Santa María es como ese punto como clave, ¿no? O pues no clave, sino pues de esos primeros puntos también robustos que marcan una ruptura en la modernidad en Colombia, sobre todo también por el enfoque, por la manera en la que se estaban como comenzando a retratar también como las situaciones cotidianas, como el lavadero del Sena, que es un cuadro gigante, impresionante, y también apropiar a la larga, que es uno de los gestos más importantes de la modernidad, pues los gestos de la pintura europea. Y también, por ejemplo, como el aporte, ahorita lo vemos más como con el caso de hecho podríamos continuar, de la Escuela de la Sabana, pues que él empieza precisamente con Luis de Llanos. Esa forma de trabajar el paisaje también decide como no mostrarse como moderna y pues el cambio es muy grande. A la larga, en el siglo pasado el paisaje solamente se mostraba como el campo o el escenario de las batallas, ¿no? Y como de los cuadros de José María Espinosa y todo eso, pero el paisaje no tenía como esta particularidad y tampoco era tratado con delicadeza a la larga, ¿no? Y como con ternura, con una forma como de que el pintor sintiera placer como, y como amor por lo que estaba haciendo. Además, por ejemplo, los formatos de Páramo son una vaina súper despretenciosa, no es el cuadro histórico, pero tampoco es como el cuadro que quiere innovar a partir de la revisión del paisaje, sino es como la revisión del paisaje, pero eso es un proyecto moderno en términos políticos y ni siquiera en términos artísticos, sino como, es casi como la comisión coreográfica que pasa en el siglo XIX y toda esta cuestión es algo que pues un extranjero podría obviar y podría como omitir, pero tiene las implicaciones en que precisamente es hasta como mitad de la curaduría de Eduardo Serrano que se le hace un estudio y como una curaduría seria al trabajo de Páramo, y ahí se empieza como a recuperar el trabajo de la Escuela de la Sabana, pero de nuevo, esto ya es casi como entrados los años 80, entonces perdimos 40 años de valorizar una obra en términos conceptuales y también económicos, porque en todos estos años los únicos precios que se iban inflando pues eran los de los artistas modernos que Marta Traba impulsó al principio. Y por último, pues también decidí ignorar como muy tajantemente el tema del indigenismo y como lo raizal un poco. Algo que por ejemplo ya le aplaudía mucho a Botero era su capacidad para apropiar, precisamente como que eso lo convertía en un artista más moderno que otra cosa, pero acá por ejemplo vemos como Acuña pues apropia una obra como tan icónica como Las Tres Gracias y como también lo hace a través de su propio gesto. También por ejemplo, no sé, siento que la manera en la que ella quiso o se empeñó en ver como toda esta tradición fue muy simplista, a la larga como que la primera obra de Rómulo Rosso era muy artesanal, ¿no? Como en sus términos, como era muy como de un artesano que trabaja la madera, pero acá hay una cantidad de surrealismo pues impresionante, o sea, es surrealismo, solamente que sucedió acá y sucedió además como con pues bastante como de las garras y pues no sé, esta obra además salió en el Pabellón de España, pero definitivamente como lo Bachué no pudo trascender, no pudo trascender. También, por ejemplo, me interesaba traer la imagen de Sergio Trujillo porque también muestra incluso como en la publicidad esa vaina como del cuerpo y de nosotros, porque eso es muy nosotros, es como lo que somos, que también es una idea lógicamente súper cuestionable, pero eso de lo que somos estaba incluso implícito en el diseño gráfico, y esa forma de trabajar el cuerpo que de nuevo como que llega al juicio de Marta Traba y ellos pues siguen trabajando porque pues, es su gusto y su placer pintar, pero de una manera mucho más apartada y mucho más, pues definitivamente bajo el rechazo. Y ya. Bueno, digamos que ya, mucho gusto, mi nombre es Elías Doria, también miembro de este grupo de investigación. Bueno, un poco a principios de los 60 ya, digamos, David y Sofía han hecho un contexto digamos, de las apuestas que de alguna manera Marta Traba posicionó como los maestros, que incluso ella se atreve a decir que son, digamos, los padres de su proyecto de modernidad, y que, digamos, esto está altamente relacionado con un proyecto internacionalista de crear, digamos, la idea de un arte americano, no latinoamericano, sino americano,
en el que tiene que ver, como Sofía mencionó hace un rato, digamos, esos postulados formalistas de Greenberg y también, digamos, el proyecto político que se estaba gestando desde ese momento con una figura omnipresente para ese entonces en el continente, que era José Gómez Sicre, el crítico cubano, que hoy le llaman curador, pero digamos que no era muy preciso hablar de curador para esa época. Pero digamos que ya hay un posicionamiento hacia finales de los 60 a través de todo el trabajo crítico de Marta Traba, digamos, de quiénes eran estos grandes representantes de la modernidad. Representantes que, valga decir también, digamos, iban acompañados con toda una puesta de escena, toda una performatividad propia de un gran maestro, ¿no? Y esas las figuras o las imágenes que nos llegan a la mente cuando pensamos en Negrete, en Grau, en Obregón, siempre es esta idea de maestro, ¿no? Y la generación que va a empezar a impulsar Marta Traba a partir de la década de los 60, que son fundamentalmente gente veinteañera, o sea, no pasan de los 26 años todos los artistas que vamos a ver a continuación, son precisamente artistas que van a hacer una ruptura con esta idea del maestro del arte moderno, no solamente en sus vidas personales, sino incluso también en los métodos de producción. Y hay dos caminos que Marta Traba señala sobre esta nueva generación que aparece a principios de los 60 o que impulsa a principios de los 60 Marta Traba, y digamos que una primera clasificación podría ser la de la fuerza del caos. En un artículo que escribió Marta Traba, que se llama La fuerza del caos, trata de hablar como una especie de expresionismo nuevo que se empieza a dar en los años 60 en Colombia, y acompañado además de que en ese momento el Museo de Arte Moderno de Bogotá estaba funcionando en un escenario bastante político, como era por supuesto la Universidad Nacional de Colombia, y que además, hay que decirlo también, que ese internacionalismo en últimas siempre fue un campo de tensión. Es decir, ahora David lo mencionaba claramente, ¿no? Es decir, incluso en la intención de no ser político había un subtexto político que estaba operando en esos gestos. Pero además había un movimiento cultural que fue clave para entender, digamos, la producción de estos artistas, que fue el movimiento nadaísta, ¿no? Donde además las operaciones del nadaísmo, sus operaciones semánticas como movimiento literario, estaban altamente relacionadas con el azar, ¿no? Gonzalo Arango, el fundador del movimiento nadaísta, decía arte igual vida, y esto incluso se relaciona también para ese entonces con postulados como los inicios del happening en Norteamérica, que Alan Caprow hablaba también de lo arte igual vida. Y esa, digamos, condición del azar tiene que ver con esto que yo estaba mencionando, de los cambios en los métodos de producción y también con el movimiento nadaísta. Entonces, por eso escojo para hablar de este periodo estos dos artistas, Norman Mejía y Pedro Alcántara, que pues están altamente relacionados, fueron muy cercanos al movimiento nadaísta. Pedro Alcántara era un artista caleño, Norman Mejía un artista de Barranquilla. Se conocen en el año 1965 en el Festival de Arte de Vanguardia en Cali, que era organizado por los nadaístas, en el que presentan algo que se llamó la Conferencia Pintada, que para algunos historiadores de arte podría ser una de las primeras manifestaciones del happening en Colombia. Consistía simplemente en hacer una pintura abstracta, aleatoria, a cuatro manos, y lo que sucediera ahí, eso era la conferencia. Incluso pues son dos artistas que sus métodos de producción, o sea, Norman Mejía pintaba en el piso, con espátula, poco o nada le importaba, digamos, el resultado final de la obra, lo que ocurriera en ese instante. Hay registros audiovisuales en los que se muestra a Pedro Alcántara produciendo obras en 20 minutos y eso es lo que iba. Pero además estos dos artistas coinciden, ambos eran de la misma edad. Norman Mejía falleció ya hace 10 años y Pedro Alcántara está vivo y produce todavía en la ciudad de Cali. Ambos se ganan primeros premios en los salones nacionales del año 1965. Ambos tenían 25 años cuando ganaron estos premios. Pedro Alcántara, justamente con este dibujo, Si quiero yo, no bastante, se gana el premio en dibujo y está en la colección del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y la otra, que es el autorretrato que sufre en el paisaje, que es también de 1965, y esa obra hace parte, pues, digamos, del mismo año en el que Norman Mejía se gana el premio de pintura con La horrible mujer castigadora. Estos artistas, además, según Marta Traba, tienen algo bien particular, y es que para ella esa agrupación que hacía, en la que también incluía a Felisa Burstein y a Luis Caballero, más que un mismo carácter formal,
compartían una misma actitud. Y es una categoría que me parece bien interesante, digamos, discutirla para entonces y que tiene, digamos, una incidencia muy política y muy relacionada con los movimientos contraculturales de los años 60 y que tienen que ver también con el carácter del azar que además está supremamente presente en la obra de Felisa Urstein. Esta es la primera obra de Felisa en entrar a la colección del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y pues como ustedes saben, una escultora donde digamos que su método de producción era totalmente azaroso y el resultado, digamos, podría ser incierto. Incluso la obra podría mutar y ahí, digamos, esas distancias arte y vida se empiezan a diluir. Digamos, es el primer grupo, esa fuerza del caos de la que habla Marta Traba, ¿sí? Que comparten una misma actitud y que además en esa actitud azarosa relacionada con esos movimientos contraculturales como el nadaísmo, pues también hay un subtexto político, ¿no? Es el subtexto político de llevarle la contraria a esos grandes maestros que posicionó justamente Marta Traba, digamos, un par de años atrás. Y un segundo momento o un segundo conjunto de artistas de las que ella, digamos, organiza y que también coinciden cronológicamente y tienen casi todos la misma edad, son los que llamó los tipos de pop colombiano. Y por supuesto que hoy en día, digamos que hablar de pop en Colombia podría ser un campo de discusión bastante extenso, ¿no? Incluso la misma Beatriz González en algún momento llegó a decir en sus conferencias, y estoy un poco sintonizado en esa vía, que digamos, el pop en Latinoamérica no existió, fue un movimiento fundamentalmente norteamericano y británico. Por supuesto que hay unas conexiones, pero ante todo las referencias y las operaciones estéticas que hacían estos artistas que voy a mencionar a continuación estaban sobre todo mirando dos fuentes primarias, la historia del arte, sobre todo la historia del arte moderno y los medios de comunicación masivos, ¿sí? Entonces digamos que esta obra de Beatriz González, Niña Turca, donde también hay una relación de búsquedas de la apropiación estética, algo que incluso Botero ya habría venido haciendo en los años 50, por ejemplo con El Niño de Vallecas, ¿no? Digamos, esas operaciones de apropiación aparecen incluso desde los años 50, pero digamos que Beatriz González está un poco mirando en esa dirección. Y digamos que dentro de este mismo conjunto entran también Álvaro Barrios y Santiago Cárdenas. Y Álvaro Barrios es un puente bien interesante porque esta obra, por ejemplo, que creo que se llama Comedia del 65, o sea, el año en el que Norman Mejía y Pedro Alcántara se ganan los primeros premios de los salones nacionales, digamos que sale un poco del imaginario común que tenemos de la obra de Álvaro Barrios. Y él mismo en las entrevistas dice que justamente su inspiración directa era ser como Norman Mejía y como Pedro Alcántara. Y además era el ilustrador de las revistas de los nadaístas, ¿no? Entonces es una obra bien particular y que me parece muy especial dentro del acervo de la colección del Museo de Arte Moderno de Bogotá, pero que también, digamos, es un artista que está dentro del conjunto de creadores que Marta Traba llama los pop colombianos. Pero además hay una cosa que me parece clave precisar en relación con esto de la categoría de lo pop, y es que en la vía de lo que dice Beatriz González, Álvaro Barrios también dice que él no sabía ni siquiera qué era el pop art en los años 60, porque eso no llegaba a Barranquilla, esos libros de arte para entonces. Digamos que su inspiración directa en el cómic venía siendo los cómics que se publicaban en el Diario El Caribe y en el Heraldo para ese entonces. Y digamos que un caso que podría decirse que ya está más relacionado con escuelas internacionales fue el de Santiago Cárdenas, que estudió en Rhode Island School of Design, estudió artes visuales y sus profesores fueron, bueno, Frank Stella, estudió como compañero junto a Chuck Close, ¿no? Por esa vía uno podría decir que hay una relación con la frívola idea de que es un hiperrealista Santiago Cárdenas, pero en realidad Santiago Cárdenas estaba pensando mucho en la vida de Frank Stella de la pintura como un ejercicio de pensamiento, pero para ello pues básicamente se apropiaba de imágenes de la cotidianidad e incluso le llevaba a la contraria a su maestro Frank Stella, y que Frank Stella siempre decía es solo lo que ves. Santiago Cárdenas al mirar la cotidianidad él le respondía no es solo lo que ves. Entonces digamos que este primer conjunto podría estar relacionado con esta idea de lo pop que ha clasificado Marta Traba para ese entonces y que hacen parte de esta primera época de la colección del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y estos dos artistas me gustaría mencionarlos, ¿no? Bernardo Salcedo y Ana Mercedes Hoyos, aparentemente disímiles, pero que tienen que ver mucho con la compuerta
de experimentación artística que de alguna manera Marta Traba abre en la década de los 60 y que al parecer después en los 70 la cierra un poco. Pero en los años 60 trabajó mucho con estos artistas jóvenes, incluso les comisionó organizar algunas exposiciones. Esta obra, que yo creo que es fundamental para la idea de rastrear una historia del conceptualismo en Colombia, que es Lo que Dante nunca supo, Beatriz amaba el control de la natalidad, es la obra con la que Bernardo Salcedo se gana la primera y única versión del Salón de Arte Colombo Italiano, que el segundo puesto es de Álvaro Barrios, y que digamos que fue uno de los primeros posicionamientos de un artista que estaba buscando, digamos, o que estaba mirando sobre todo la idea del arte no objetual. Y Ana Mercedes Hoyos también, que estaba mirando la escuela pop, que también se había formado en Estados Unidos, junto a Álvaro Barrios y Bernardo Salcedo, organizan una exposición en el año 1967, que se llamó Espacios Ambientales en la Universidad Nacional de Colombia, donde funcionaba el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y quiero mencionar esto como para ir terminando este periodo de los años 60 y la incidencia de Marta Traba en esa compuerta que incluso pues podría denominarse como unas fisuras de la modernidad, un poco en la dirección de lo que decía el profesor Cohen al principio de esta conversación, y es que si uno mira a la larga el corpus de la colección del Museo de Arte Moderno de Bogotá, se va a dar cuenta que esa idea de modernidad es mucho más expandida, difusa y gris de lo que parece. Y esta exhibición fue comisionada por Marta Traba para que la organizara Álvaro Barrios, junto a Ana Mercedes Hoyos. Se inventaron un premio y aleatoriamente se lo dieron a Ana Mercedes Hoyos, pero realmente no era ese el objetivo del premio. Pero digamos que esta exposición integra ya la noción de espacios ambientales, que básicamente era una categoría que usaban los artistas Povera en Italia, donde había estudiado Barrios, que son los, digamos, antecedentes directos de lo que se va a llamar posteriormente como instalación. ¿No? Entonces digamos que todo esto ocurrió bajo la dirección y bajo la orientación de Marta Traba, esa compuerta hacia la experimentación artística, y esos artistas que han quedado como últimos rezagos de la modernidad en realidad son compuertas para discusiones, aperturas, experimentaciones plásticas y discursos quizá un poco más posmodernos. Y quiero terminar, digamos, con un caso que siempre es como bastante complejo de categorizar dentro de la historia del arte colombiano, que es Carlos Rojas. En un primer momento Marta Traba lo incluye dentro del conjunto de lo que denominaba, digamos, los artistas pop en Colombia, y digamos que un buen ejemplo de eso es esta obra, que es un bodegón de finales de los años 50, pero digamos que Carlos Rojas también empieza a dar unas compuertas a otro tipo de discusiones relacionadas incluso con el minimalismo, por supuesto, el informalismo después, pero este proyecto de Ingeniería de la Visión, que está en la colección del Museo de Arte Moderno de Bogotá, con el que se gana Carlos Rojas el Salón Nacional de ese mismo año, pues digamos que establece ya una idea de lo que podría ser eventualmente esta noción de la pintura expandida, ¿no? Eran ante todo unos paneles de pinturas dispuestas en el piso y en el techo. Entonces, pues digamos que Carlos Rojas me parece una de las adquisiciones clave para entender este primer conjunto. También digamos que para cuando él entra a la colección del Museo de Arte Moderno de Bogotá era un veinteañero. Yo creo que los mayores ahí eran Beatriz González, Felisa Burstein y Carlos Rojas dentro de este conjunto de artistas de los que hablé, que son del año 32, otro conjunto es del año 38, que pues es Norman Mejía, Pedro Alcántara, Ana Mercedes Hoyos, y ya pues están los artistas de los años 40, que podrían ser Álvaro Barrios y Santiago Cárdenas. Listo. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos tiempo de preguntas. No sé si tengan, y vamos en orden y a ver quién responde. Adelante. Hola, gracias. Quizás son dos preguntas en una y de pronto pueden estar relacionadas. Aprovechando que están aquí, si un investigador quiere acceder al archivo del PADAC, ¿qué información encuentra en ese archivo? Digamos, el número uno. Y la dos es, claro, ahorita hablaron como de los 60s y los 50s, pero estaba pensando que Marta Traba deja la dirección en el 69, muere en el 83, quedan más o menos, no sé, 13 años. Entonces me preguntaba si quizás hay textos de ella, digamos, no sé si haciéndole críticas o revisando la gestión de SEA de Gloria en los 70s,
o si ella alcanzó, por ejemplo, también a estar en la inauguración en el 79 del edificio, como la primera parte del edificio, si ella dijo algo del edificio de Salmona, si se expresó como sobre algo en esos años. Bien, le respondo la primera. El BADAC es un banco de archivos digitales. Básicamente reúne, en principio la idea es que reuniera cosas de arte, aunque esto se ha ido expandiendo. Hay cosas que están abiertas al público a través de colecciones que se ponen en la página web y hay cosas que no por un tema de derechos de autor, básicamente, ¿no? Pero pues para cosas muy especiales, pues mando una carta a la facultad diciendo qué necesita y puede ir y consultarlo. Con relación a su pregunta de Salmona, la primera parte del 79 y la presencia de Marta Traba, yo creo que no. O sea, hay una relación parcial, pero ya no es la Marta Traba que estaba en su figura de crítica de arte diciendo lo que estaba diciendo en los años 50 y 60, ¿no? Ya para el 79, digamos, pues usted lo sabe bien porque está investigando la arquitectura de Salmona, pues él es amigo del museo, ¿no? Él hace parte de ese combo de intelectuales, ya no solamente de artistas, ¿no? Y eso responde también a la mirada que ingresa en 1974 con Eduardo Serrano, no solamente de expandir la frontera de la modernidad hacia el pasado, porque es Serrano, como dijeron ellos, sobre todo David Julián, que empieza a mirar a Páramo, a Santa María, al paisajismo, como también modernidad, a la fotografía, ¿no? Es decir, la historia de la fotografía en Colombia es del 83, exposición y publicación, y creo que no ha habido, salvo una excepción, más libros de historia de la fotografía en Colombia. La colección del Mambo empieza a adquirir fotos, entre ellas el acervo de Juan Nepomuceno Gómez, que no solamente son fotos, sino son cámaras, archivos, negativos, gelatinas, vidrios, y por ahí derecho entra el tema de la arquitectura, ¿ve? Es decir, lo que usted está estudiando, yo sé que usted está haciendo su doctorado en eso, ¿no? Pero ya para ese momento, digamos, con el edificio, ya estamos en los 80, ya hay otras figuras, ¿no? No es Marta Traba la protagonista, ya ahí está Eduardo Serrano. Entra la curaduría, además, que no es la crítica de arte, ¿no? Sino que ya hay un salto hacia la investigación, hacia la necesidad de investigación, y Eduardo Serrano lo tiene clarísimo. Aquí complementan. Sí, pero digamos en relación a tu pregunta sobre el tipo de vínculo o conversaciones o discusiones que se dan con Marta Traba y el Mambo de los 70 fueron muy tensionantes en realidad, porque con la llegada de Eduardo Serrano, que es la institucionalización del papel del curador en un museo en Colombia, se da a través de la irrupción de Eduardo Serrano en el Mambo, en el 74, hay una tensión muy fuerte. Marta Traba fue muy crítica en los 70 con el trabajo de Eduardo Serrano, no tanto por la vía de la modernidad, sino por, digamos, las justamente compuertas que había abierto Marta Traba a finales de los 60 y que echan para adelante el trabajo de gente como Álvaro Barrios, como Bernardo Salcedo, Felisa Burstyn, que profundizan en esta idea del no objetualismo. Pero además, Marta Traba para ese entonces toma una posición, digamos, altamente política sobre todo en un sentido, digamos, en una línea muy testimonial, que era el arte que de alguna manera ella estaba defendiendo en la década de los 70, y dentro de esas discusiones yo sugiero leer los textos críticos de Federico Moraes, que es un teórico e historiador brasileño, en el que habla justamente de la idea de expandir lo político, porque digamos que Marta Traba lo que decía era un poco como, y estoy hablando de la Marta de los 70, es un poco bueno, pero cómo estos tipos están metiendo basura y hectárea de heno de Bernardo Salcedo en un país, digamos, con unas tensiones políticas, en un continente digamos, o Antonio Caro, digamos, donde los movimientos sociales ya están tomando voz en el campo de las artes. Pero pues Federico Moraes lo que trata de confrontar públicamente a Marta Traba es de expandir esa frontera de lo político y entenderlo en otros términos, como de alguna manera estaban sugiriendo los artistas que en esa nueva generación de los 70 estaba promoviendo Eduardo Serrano, que fundamentalmente podrían ser unos Miguel Ángel Rojas, Adolfo Bernal o el mismo Antonio Caro. Entonces digamos que esa tensión se mantuvo.
incluso al punto en que cuando se empieza a configurar esa idea del curador, ¿sí? En Colombia, pues se habla de los 4 evangelistas, ¿no? Que es Álvaro Barrios en Barranquilla, Alberto Sierra en Medellín, Miguel González en Cali y Serrano, el Papa Central, con su Vaticano Museo. Y digamos que lo que pasa ahí es justamente al llamarse evangelistas, es quitarle ese papel de papisa a Marta Traba, que hasta ese momento pues era llamada así como la figura omnipresente, y donde claramente también por su distanciamiento con el país, pues empieza a ausentarse de las discusiones del arte nacional. Un paréntesis muy chiquito sobre el edificio, como pues a la larga nosotros también nos preocupamos por estudiarlo, hicimos entrevistas al respecto y pues a ver, como que el edificio nunca se completa como proyecto porque siempre está en una etapa en la que precisamente no contempla mostrar su colección completamente. Eso tiene lógica porque a la larga en los 70 pues qué colección iba a mostrar, era mucho más importante precisamente como generar las salas. Ese proyecto está diseñado, él dejó planos y la esposa los guarda, los podría continuar y se planea para el parqueadero que queda abajo de todo esto. Y lo interesante también precisamente como de ese museo es que a la larga pues construye un complejo alrededor del Parque de la Independencia muy bonito, ¿no? Como que va desde la Torre de los Arquitectos, las Torres del Parque, que es como el proyecto latinoamericano de vivienda pública, y baja entonces las escaleras, el diseño de las escaleras y después el museo. Entonces lo chévere precisamente de imaginarnos como esta etapa como construida completamente es pues ver que él sí se preocupó por diseñar un complejo en esa parte de la ciudad y que a la larga algo que concluíamos era que era de los espacios que más representaban la bogotanidad en términos de arquitectura. No, yo quería hablar ahorita que Elías menciona tensiones y es que me parece que muy importante que recordemos que el mambo en su, cómo fue gestado, fue más que una institución, sí, a pesar de lo oficial que era y de haber comenzado como una organización estatal, realmente era un proyecto personal y también por eso el título de Imaginar un Museo y estaba muy cargado de pasiones y como de está quien está dentro de los afectos de Marta, está quien como que se la lleva bien con ella. Entonces, cuando hablamos del mambo, siempre hay que como considerar que van a haber tensiones entre como cambios durante las diferentes épocas. Entonces, por ejemplo, hablando con Eduardo Serrano, él decía que extrañaba como ese mundo del arte colombiano en el que dominaban las pasiones y entonces era todo de peleas. Y yo creo que pensar, pues sí, los años 70 y la relación de Traba con el mambo es también pensar como en ese desplazamiento que ella sintió. Entonces, ella ya no está en Colombia, ella ya no es la directora del mambo, ya entra la pasión, pero por el otro lado, como desde la crítica. Y pues eso un poco se mantiene aún como en el funcionamiento del mambo, como algo muy pasional, algo muy como la casa en la que nadie quiere que se le metan. Simplemente quería decir que si hubieran hecho la exposición de las Barbies este año, hubiera sido un éxito, no un fracaso. Otra pregunta. Yo tenía 2 preguntitas, no sé si necesito esto. Hola. Entonces, la primera era como si podían expandir un poquitico más en esta idea que hablaste de las élites sociales y políticas y esta idea de armar metrópoli, porque precisamente estaba hablando con Patricia la semana pasada y como un comentario fue como pensar en cómo las élites económicas se diferenciaban de las élites intelectuales. Entonces, pensar que gracias a la postura de Marta, por ejemplo, con Gonzalo Ariza, las élites intelectuales lo comienzan a rechazar y no estudiarlo a profundidad y en verdad como no decir nada interesante, pero las élites económicas lo coleccionan. O sea, citando a Patricia, es Casa Bogotana de familia que se respete, tiene un cuadro de Gonzalo Ariza. Entonces, como quería entender eso. Y la segunda, y la segunda tenía mucho que ver con esta idea de ese cambio que atraviesa Marta Traba entre primero una posición completamente formalista que describen bastante bien y que estoy de acuerdo que así era, y en verdad, ¿qué es lo que motiva, digamos, como que esa postura a, digamos, ya apoyar más los discursos políticos, asociarse verdaderamente con la izquierda? O sea,
quiero entender un poquitico más como que esa distinción que ella hace con José Gómez Sicre, porque al principio muy agarrados de la mano con Alfred Barr Jr., pero de repente es como, no, y ella lo comienza a atacar y dice que en verdad su proyecto de vida en verdad como que no es tan sobresaliente. Entonces, para poder entender esa recepción, digamos, como en Colombia de las élites del arte abstracto o el arte expresionista en comparación a la figuración. Sí, yo sé que son dos Tremenda pregunta. Hay 2 doctorados ahí, ¿no? No, simplemente un dato, para que lo tenga en cuenta, solamente hay una obra de Gonzalo Ariza en la colección del Mambo. Y no es una pintura al óleo, de gran formato, que es lo que tienen las buenas casas bogotanas. No, una acuarela. Y una colección excelente, única, de fotografías, pero que entran, obviamente, en el momento Eduardo Serrano, curaduría de fotografía. Eso era lo primero que quería decir con ese respecto. ¿Quién va a responder lo de la metrópoli? Que además esa es de Lucas Ospina, ¿no? ¿Quién? Sofía, listo. Bien. Bueno, eso de la metrópoli lo conversamos mucho con Lucas Ospina y como la idea del país como modelo Estados Unidos, ciudad que se respete, ciudad que tiene museo de arte moderno, pero cuando tú haces esa distinción entre élites intelectuales y élites económicas, se me viene a la cabeza que el Mambo como museo existe en gran medida no tanto por intelectuales, sino por personas de mucho dinero. Entonces, por ejemplo, uno piensa en el segundo esposo de Gloria Sea, en Andrés Uribe Crane, no, o White. No, Uribe Crane, es que uno es el hijo y el otro es el papá. Bueno, los Andrés Uribes, ellos, yo no sé si tú tienes presente el episodio de la Universidad Nacional, cuando estaban las obras en la ciudad universitaria y llegaron manifestantes y comenzaron a romper todo y se iban a llevar las obras. Llegó Gloria Sea con su esposo del momento y sacaron todo. Y gracias a la financiación de estos actores como de la élite financiera colombiana, fue que el museo pudo, primero, sostener pues una sede, pero también adquirir muchas obras. Entonces, por ejemplo, yo creo que ahí la figura de Gloria Sea es súper interesante porque ella como que amalgama un poco esos 2 mundos. Entonces, la parte intelectual como que se la cede a Serrano y básicamente espera o le permite a él desarrollar las investigaciones y como convertir al museo en una verdadera fuente como de conocimiento, pero también ella asume mucho el rol como de esta persona de marketing que tiene los contactos con mucho dinero, que son lo que hizo que el Mambo pudiera, pues, o sea, es que cuando uno ve la colección, se encuentra con Warhol, Bacon, Kandinsky, Calder, cosas que realmente quizás nadie se imagina, y como la colección ha sido tan cerrada pues para el público, se han perdido, pero realmente es esa amalgama de élite intelectual y élite monetaria la que permitió como que existiera un Mambo, como conocemos. Una cosa para complementar la respuesta, bien, es que usted ve la gala Mambo Bay, ¿no? Hace pues poco. Y eso se asocia a un elitismo. Y lo mismo lo tenía Gloria Sea con sus buenos contactos, ¿no? Pero una de las cosas que señala Eduardo Serrano es que también es un proyecto colectivo, que eso no se puede olvidar, colectivo. Es decir, el Mambo abre espacios para impulsar el arte nacional y el arte joven, sobre todo, a través de la sala de proyectos, los salones Atenas, y muchos artistas donan sus obras porque es un proyecto que también salpica, ¿no? Beatriz González es la persona que arma la Escuela de Educación y de Guías del Mambo, con una mirada muy clara de lo que significa llevar el arte a una sociedad más amplia, más inclusiva, más incluyente, digamos hoy. ¿Quién trabaja ahí? María Victoria de Roballo. Empieza allí, ¿no? Y muchos de los
digamos que terminan después regados en los museos, que son élite, claramente, pero no es únicamente élite, ¿ve? Eso no se puede confundir porque el proyecto del Mambo ha sido muy claro desde que entra Eduardo Serrano, 1974. Vamos con la segunda pregunta, ¿o alguien más quiere algo? Que es muy chévere, y hablando con Serrano nos contaba del momento en el que hicieron la iniciativa de compre un ladrillo, y era vender ladrillos de Santiago Cárdenas para representar los ladrillos que se utilizarían en la construcción del edificio, que pues de nuevo el tema del espacio para el Mambo siempre ha sido como el punto de pelea. Y otra cosa es que investigaciones que digamos estarían dentro de lo que produciría la élite intelectual también son el resultado de una convergencia élite con gente del común. Entonces, por ejemplo, historia de la fotografía solo se pudo producir porque Eduardo Serrano estuvo viajando por por toda Colombia, viendo aproximadamente unas 700.000 fotos de todo lo que la gente del público general tenía para ofrecer. Entonces, también es bonito pensar que si bien la historia del Mambo está como muy atada al elitismo y bueno, la gala Mambo y todo eso, también es como fue un proyecto colectivo que tal vez en la época de los principios del 2000, como que cuando tuvo el tema de las Barbies y eso, como que comenzó a perder relevancia, pero que la esencia del Mambo es como un proyecto de construcción colectiva que nació de la unión de artistas, de intelectuales, de gente del común, de gente con mucho dinero, que pues hicieron lo que hoy es el Mambo. Y además no recibe financiación. No recibe financiación. No es un museo público, no es un museo mixto. Le toca aruñar. Bueno, a ver si recuerdo algo de la pregunta, pero quisiera también decir algo sobre el tema de las élites, porque también hay una transformación de las élites intelectuales en los 60. Si las élites intelectuales de los 50 eran ante todo élites, pues que también eran aristócratas y eran élites económicas, tenían capital cultural y económico. Pero cuando mencionaba lo de los nadaístas, es que de verdad es un movimiento que no se ha dimensionado la influencia que tuvo en, digamos, todos los circuitos culturales de Colombia para esa época. Y los nadaístas incidieron mucho también en el programa del Museo de Arte Moderno de Bogotá, es decir, a través de esas apuestas de alguna manera de experimentación que abre Marta Traba en esa década. Ahora, con respecto a la segunda de esa transformación de criterio de Marta Traba, yo creo que hay varios casos que podrían ser, digamos, claramente intuitivos sobre su vida y sobre también el contexto social y político del momento, ¿no? Finales de los 60, pues ella es expulsada de Colombia, ¿no? Pero además coincide con el Mayo francés, digamos la emergencia de los movimientos sociales, que además en Colombia el movimiento estudiantil del 72 fue fundamental y que si uno empieza a revisar, digamos, el revival del arte testimonial en Colombia, pues aparece justamente en el año 1972, que es el mismo año donde se configura el Taller 4 Rojo de Humberto Yangrandi, Rendón, Irma Zárate, Diego Arango, etc. Entonces digamos que yo lo que veo ahí, lo que uno puede intuir es como ese cambio de criterio tiene que ver también con un posicionamiento político, en relación también con su vida personal, que además en ese momento ya estaba casada con Ángel Rama, que era un escritor, digamos, militante del Partido Comunista, ¿no? Entonces digamos que yo creo que tiene que ver un poco con eso y con la idea de que el arte político tenía que ser ante todo un arte militante, contrario a esta idea del arte político que hablaba ahora de Moraes y de Juan Hacha y de los no objetualistas latinoamericanos que justamente estaban hablando de lo mismo pero en otra vía. Yo, la verdad, creo que quisiera divagar un poquito sobre su pregunta, porque en realidad pues, no creo que haya una respuesta concreta ni que yo la tenga, pero por ejemplo hoy estábamos viendo tres pinturas que formalmente eran muy parecidas, de Lucy Tejada, Cecilia Porras y Alejandro Obregón, como los tres eran bodegones. Y también paisajes, como pues, bodegones como que sugerían un paisaje y era interesante pues que precisamente el color era lírico, esos rojos de Obregón y como todas estas vainas como fucsias, o sea, una vaina increíble, y eso lo que hace es que precisamente el paisaje o la situación como que se está representando se le cambia pues a un paisaje la luz y el color y pues se desliga precisamente del lugar.
lo que tiene la escuela de la Sabana a la larga es que tiene una regularidad con esos dos elementos pictóricos, la luz y el color, y eso le da un espacio, que es precisamente pues todo este paisaje. Entonces tiene sentido a la larga como que yo no vea tantos paisajes de la escuela de la Sabana en el llano, sino que todos estén regados más o menos como por esta región de Cundinamarca, porque a la larga los artistas pues trabajaban y comercializaban pues sus obras acá. Pero también tenía un segundo punto que me parece muy interesante, es que por ejemplo cuando Eduardo Serrano empieza como a preocuparse por armar la exposición de arte y paisaje, él adquiere muchas obras en anticuarios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso también, o sea, son obras baratas. Él, digamos, de una u otra forma, incluso con su galería y con el callejón, es el que empieza casi como a, primero, volver un conjunto esto de la Escuela de la Sabana, porque en ese momento tal vez eran solamente paisajistas, y pues lograr como una atención hacia ellos, que pues hasta el momento incluso como que no es tan fuerte, no es tan robusta. Y como tercera situación también es chévere como pensar en ese momento cómo se rotaban las obras y cómo se adquirían, porque a la larga en 1960, 1950, de verdad que no estaban activas más de 3 galerías en sus ciclos, en sus periodos, y por ejemplo en Duitama, que es un pueblo de Boyacá donde yo pues vengo, la obra y las pinturas en realidad se producían y se comercializaban mucho más como arte gráfico. Y es algo que en realidad puede pasar en el paisaje. Usted tiene una placa y la reproduce y así es como en realidad se decoran las casas, porque a la larga sí era un poco decorativo a partir de la reproducción, y eso también hace como que tenga una mayor masividad y que no se pueda pensar tanto como en términos de exclusividad, que sí era como un poco se manejaba el término pues del arte en ese momento. O sea, no creo que haya llegado como al punto de ser como el paisaje elitista, sino todo lo contrario, como una obra a la que las personas le tenían cariño porque representaba precisamente como su paisaje, estaban cercanos con la luz, con la temperatura, y de una u otra forma lo representaba. Igual que lindo tener un paisaje en la casa, entonces siento que fue más de pronto ya después la parafernalia, pero pensando, porque claro, como pues tiene sentido para mí por ahí, como bajo esas 3 lógicas. ¿Listo? ¿Alguien tiene más preguntas? ¿No? No, yo simplemente, Próspero, para redondearle ahí. Y ella dice como que básicamente los pintores de la Sabana, creo que está también encapsulándola a ellos, y como que en los finales del siglo XIX escogen el tema del paisaje porque no les traía las preocupaciones intelectuales que traían otras cosas, como por ejemplo el retrato y ese tipo de cosas. Y sin embargo, o sea, estoy pensando ahora en Zamora, ¿no? Que es como el que tiene el éxito comercial más grande de todos, que sí tiene estos, digamos, paisajes in situ chiquiticos, y que es el único que de verdad como que los lleva después a estos grandes formatos, súper retocados a la hora de la verdad, y pues como que tienen una luz, yo diría que más que lírica, como muy meteorológica. Porque además ese concepto del lírico que menciona yo lo entiendo, o sea, Obregón pone rojo y entonces, pero también es lírico el gris, también es lírico, digamos, o sea, los colores sometidos, y es lo que estoy precisamente tratando de llegar. O sea, como que no creo que se trate tanto como que de asociar la pasión con las expresiones, como, digamos, como la mano mueve la pintura, que creo que a la hora de la verdad sí era el enfoque como que de Marta Traba, sino que como que puede ser algo que va un poquitico más allá de la imagen. O sea, yo estoy simplemente tratando de como llenarme los argumentos para poder hablar de cómo esa visión definitivamente era limitada. Sí, pero ahí hay un tema. Y volvemos a su primera pregunta. Y es el Museo Metrópoli, ¿no? Los museos de arte se vuelven marcas de ciudad, ¿no? Pues está el Museo de Arte de Bogotá, está el de Nueva York, está el de San Francisco, ¿no? Está el de Caracas, ¿no? Es un modelo que de alguna manera se va implantando para mostrar civilidad, podría decirse, ¿no? Ciudad, metrópoli. Pero en esa marca, ¿no? Pues también hay una promoción a lo que se vuelve arte. ¿Ve? Páramo, incluso Zamora, no hubieran sido paisajes como lo leemos hoy, si no pasan por las manos de una marca, Mambo, que altera además el mercado del arte, proponiéndoselo o no, porque eso es otra discusión, eso es otro debate, pero tiene un efecto, ¿no? Porque se vuelve un campo, se vuelve un actor relevante, y cuando pone la mano, pone el ojo, empieza a volverse, ¿ve? Empieza a entrar. Y eso, el museo ha sido muy consciente de eso, y sobre todo Eduardo Serrano.
¿no? Beatriz González igual. Cuando ella hace y dice esto es Pedro José Figueroa o esto es José María Espinosa, está salvando obras. Es que si ella no lo atribuye, pues se pierden, o se hubieran perdido muchas colecciones, ¿ve? El museo tiene ese poder, llamémoslo así. Entonces eso no se puede perder de vista porque el arte es lo que la gente dice que es arte, ¿no? Ya está. Bueno, la última. Una cosita chiquita, pero o sea, también como en términos humanos me parece muy chévere pensar como a la larga ya vino acá a un país precisamente como ajeno a su paisaje, al paisaje en el que ella se crió. Entonces a la larga, pues una persona que está concentrada en la imagen y como en la teoría del arte, pues obviamente se va a concentrar mucho más en los paisajes que formulen nuevas propuestas cromáticas y formales y todo esto, pero es denso, ¿no? Como ella llega a un país y pues como no está asociada precisamente a este paisaje y a esa, yo entiendo como que los grises prácticamente en el paisaje como que hacen que uno medite. Si uno se mete en el paisaje, pues uno entra, pero ella no podía entrar porque no era su paisaje. Entonces, ¿qué hizo? Paila, chao. Los que no son de este lugar. Ajá. Bien, bien. Bueno, vamos a cerrar. Muchas gracias a todos por venir, por el tiempo. Hasta luego. Ya, sigan ahí.